están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Revisemos a continuación nuestros titulares. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo destituyó a la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, María Iturbide, por mal uso de recursos del Estado. En Ecuador, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, aseguró que la detención del ex vicepresidente correísta Jorge Glass se produjo porque había un riesgo de fuga del país. Estados Unidos se encuentra en estado de alerta máxima y en preparación activa ante la posibilidad de un ataque significativo por parte de Irán contra activos israelíes o norteamericanos en el Medio Oriente. En España, el Senado aprueba un informe que alerta que la amnistía pone en peligro la supervivencia de las comunidades autónomas. Comenzamos con el desarrollo de la información contándoles que en Guatemala el presidente Bernardo Arévalo destituyó a la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María José Iturbide, por el uso indebido de recursos públicos. En un comunicado, Arévalo afirmó que la destitución busca eliminar cualquier duda sobre el compromiso de su administración y su política de tolerancia cero contra la corrupción. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, destituyó a la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María José Iturbide, por el uso indebido de recursos públicos. Este despido es el primero de su mandato y ocurrió luego de que Iturbide admitiera que su hija de 28 años no siguió los protocolos en el uso de vehículos y seguridad destinados al ministerio. En un comunicado, el jefe de Estado afirmó que la destitución de Iturbide busca eliminar cualquier duda sobre el compromiso de su administración y su política de tolerancia cero contra la corrupción. Según la legislación guatemalteca, los familiares de los miembros del gabinete no tienen acceso a utilizar los medios de transporte gubernamentales, por lo que esta acción derivaría en una investigación contra la exministra. Por ello, al finalizar el comunicado, Arévalo pidió a la Comisión Nacional contra la Corrupción elaborar un instructivo sobre el uso de vehículos oficiales para garantizar el buen uso de los recursos públicos y evitar otro caso de corrupción que pueda afectar a su gobierno. Y en otras noticias, México informó la ruptura de las relaciones diplomáticas con Ecuador, luego de que la policía ecuatoriana ingresara a la embajada mexicana en Quito para arrestar al ex vicepresidente correísta Jorge Glass, quien buscaba asilo político. Pese a las condenas por corrupción y una orden de captura en su contra, el gobierno izquierdista de Andrés Manuel López Obrador le ofreció asilo a Glass, confirmando el apoyo a diversos líderes del socialismo del siglo XXI. México suspendió lazos diplomáticos con Ecuador luego de que la policía irrumpiera en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente correísta Jorge Glass, quien buscó asilo político del gobierno mexicano y se encontraba en su embajada. En una práctica común del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le ofrecieron asilo a Glass, pese a que fue condenado por el caso Odebrecht y el caso Sobornos, y tenía una orden de captura en su contra. Ecuador, bajo la administración del presidente Daniel Noboa, ha demostrado su compromiso con el Estado de Derecho y la justicia, al adoptar una postura intransigente contra las figuras políticas implicadas en actos de corrupción. La detención de Glass, quien fue condenado en 2 ocasiones por corrupción y buscaba asilo político alegando persecución, es parte de esta decisión. Sin embargo, al realizar una operación en una embajada, esto ha generado problemas a nivel internacional. Por ello, México decidió suspender sus lazos diplomáticos con Ecuador. Este hecho ocurre a poco tiempo de que el gobierno de Quito declarara al embajador mexicano persona non grata y le ordenara marcharse del país. Esto luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sugiriera que la victoria de Daniel Noboa sobre el correísmo en las elecciones ocurrió por manipulación. A esto se sumó el ofrecimiento de asilo al correísta Jorge Glass.
Esta no es la primera vez que el gobierno mexicano protege a líderes del socialismo del siglo XXI. De hecho, en el 2022 ofrecieron asilo a la familia del encarcelado expresidente del Perú, Pedro Castillo, luego de que hiciera un golpe de Estado en diciembre de ese año. Además, Castillo se dirigía a la embajada mexicana cuando fue interceptado y capturado. Ahora, el gobierno mexicano se encuentra en un abierto conflicto diplomático con países de la región que no son parte de su bloque radical. El ruido generado a nivel internacional por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ocurre en un contexto de violencia electoral grave en su país y asesinatos a participantes de las elecciones y líderes políticos. Y ahora les contamos que en Ecuador la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, indicó que la detención del ex vicepresidente del correísmo, Jorge Glas, se produjo porque había un riesgo de fuga. Además, criticó al presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, por entrometerse en los asuntos internos de Ecuador al opinar sobre las elecciones del 2023. Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó unas declaraciones muy desafortunadas, poniendo en duda la legitimidad de las elecciones del 2023 y va analizando el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, violentando nuevamente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. La decisión del presidente de la República fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía. El Gobierno Nacional ha cumplido con la orden de detención del señor Jorge Glas, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia y puesto a las órdenes de las autoridades competentes. Para el Ecuador, ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales. Que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes. La autorización de la embajadora de México para que la Policía Nacional pueda cumplir con la orden de captura dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, la cual fue negada. Y desde nuestros estudios en Madrid, Daniel Lacalle nos presenta el editorial. El economista indicó que la inestabilidad política en Perú deteriora las instituciones y la imagen del país sudamericano ante el mundo. Agregó que esta situación tiene consecuencias en el bajo crecimiento económico del país. La inestabilidad política en Perú es un factor clave para entender el deterioro económico. Perú se enfrenta ya a una década en la que lo único que aparece en los medios de comunicación, etcétera, son problemas constantes con el entorno político, corrupción, introducción de medidas completamente desconocidas por parte de los votantes que aceptaron previamente un programa electoral y desde luego cambios a niveles de radicalismos diferentes que lo que generan, además de inseguridad jurídica, es riesgo inversor. Riesgo inversor que de momento no se manifiesta en la inflación. Perú tiene la ventaja de tener una inflación relativamente contenida. El último dato muestra una reducción de la inflación a menos del 1%, y un nivel interanual del 3%. Pero sin embargo sí se nota ese problema de inestabilidad política constante que deteriora las instituciones y la imagen ante el mundo como lugar de atracción de inversión, sí se nota en el crecimiento.
El crecimiento ya es una tónica generalizada, ver cómo los analistas internacionales empiezan el año estimando un crecimiento para Perú del 2,5, 3% y terminan rebajándolo y rebajándolo y rebajándolo hasta que se queda, como ocurrió en el año 2023, en prácticamente estancamiento económico. Y el estancamiento económico es pobreza. Cuando se acude a un mensaje populista, a ideas completas y absolutamente anquilosadas que nunca han funcionado para intentar ganar el voto de los ciudadanos más pobres, lo único que se debería estar de verdad defendiendo es la inversión, el crecimiento y el empleo. Y lo que se está poniendo en riesgo con un sistema institucional que está perdiendo credibilidad y un sistema político que va de crisis en crisis constante. En muchos casos hay personas, cuando hablas en los países de mayor utilización de inversión extranjera, como pueden ser Estados Unidos, como pueden ser Reino Unido, etcétera, cuando se habla sobre Perú, pues se genera una especie de limbo en el que ni siquiera se tiene claro quién está en el gobierno, qué es lo que está pasando y cuál es la verdadera política y cuál es la verdadera oportunidad que se puede generar para los inversores. Por lo tanto, aparece uno de los elementos más peligrosos a la hora de decidir invertir, que es el de que se considere que un país es donde no se debe de invertir, un país en el que no merece la pena ni pensar en tomar decisiones de inversión. Y es una pena porque Perú tiene todas las oportunidades. La estabilidad monetaria es un factor clave, la estabilidad institucional es un factor esencial, pero también tiene unas enormes oportunidades, no solamente en turismo, sino en tecnología, sino también en energía, también, por supuesto, enormes oportunidades en todo lo que tiene que ver con el engranaje de servicios a los ciudadanos, generando también interconexión con el resto de las economías de América Latina. Perú tiene todas las oportunidades y durante años ha estado lejos de su potencial. Está manteniendo un nivel de crecimiento que no es malo, pero desde luego está muy lejos de lo que debería ser. Y lo más importante, que se pierdan oportunidades cuando hoy debería ser en la región uno de los países en los que los ciudadanos que están buscando invertir esos 103 billones de dólares que hay en el mercado buscando invertir por todo el mundo, dijesen: este es el país donde invertir. La inestabilidad política es un gravísimo problema. El acudir constantemente a mensajes populistas y mensajes que no funcionan, que lo único que generan es inseguridad jurídica, inseguridad inversora, es un gran problema. Que se empiece estimando que la economía va a crecer un 3% y se termine estimando un 0,3%, es también un grave problema. Y desde luego es un grave problema porque se debería estar aprovechando la estabilidad monetaria, la baja inflación y las oportunidades que genera la transición energética, la mejora de los procesos tecnológicos, el comercio global y, por supuesto, el turismo, etcétera, para convertir a Perú en uno de los países de mayor crecimiento de la región, desde luego, y uno de los mayores en cuanto a potencial. Esa es la gran pérdida que genera todo este engranaje y todos estos grandes problemas de lo que tiene que ver con las crisis políticas, que ya no son una noticia, que son una constante, generan que Perú pierda oportunidades. Y perder oportunidades no solo significa crecer menos, significa empobrecer a muchos ciudadanos que deberían estar ahora mismo saliendo de la pobreza, entrando en la clase media y mejorando sus condiciones de vida. El populismo sale muy caro. La
todo lo que tiene que ver con la inseguridad jurídica y la inestabilidad política salen muy caros. Perú tiene grandes oportunidades, pero esas oportunidades no pueden ocurrir cuando solamente llegan hacia el exterior los mensajes de inestabilidad, inseguridad y miedo ante los cambios constantes. Escuchar este extracto de El Editorial, nosotros nos separamos por unos instantes. Volvemos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. El ministro de Defensa israelí Yoav Gallant enfatizó la importancia de buscar un acuerdo con el grupo terrorista Hamas sobre los rehenes tras la retirada del ejército israelí del sur de la Franja de Gaza. Gallant sugirió que el momento actual es propicio para tales negociaciones, citando la presión continua sobre Hamas y la posición fortalecida de Israel. Con alrededor de 129 rehenes aún en manos de Hamas, de los cuales unos 34 ya habrían fallecido, la liberación de estos sigue siendo una prioridad. A pesar de los informes de progreso en las conversaciones mantenidas en El Cairo, altos funcionarios israelíes no son optimistas sobre el acuerdo. Aunque se han logrado avances significativos y consenso en varios puntos, aún persisten desafíos importantes que dificultan un acuerdo final. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha reafirmado la posición de su gobierno de que cualquier tregua debe incluir la liberación de todos los rehenes. Netanyahu también ha dejado en claro que Israel no cederá ante las exigencias extremas del grupo terrorista Hamas. Se espera que las negociaciones continúen en las próximas 48 horas, coincidiendo con la fiesta del fin de ayuno, que marca el final del mes sagrado de Ramadán. Durante este periodo se espera que se trabaje hacia un acuerdo que aborde tanto la liberación de los rehenes como la estabilidad a largo plazo en el Medio Oriente. Y en otras noticias nos vamos a España porque Isabel Díaz Ayuso, presidenta del Gobierno de Madrid, ha confrontado directamente al presidente de Cataluña, Pere Aragonés, subrayando que Cataluña, al igual que Madrid, le pertenece a todos los españoles. De esta manera, Ayuso defendió con firmeza la unidad de España y la igualdad de todos los españoles, sin importar su lugar de residencia. Cataluña es de todos, lo mismo que Madrid lo es. Pero ninguna de las dos regiones, como ningún rincón de España, es disponible, señor Aragonés. Cataluña no es una nación soberana. La soberanía nacional reside en el pueblo español. Es única, indivisible y no es disponible. Siglos de historia no son disponibles. Son patrimonio de los que nos la dejaron en herencia y de los que están por venir. Por lo tanto, lo que sea de Cataluña es cosa de todos, y preguntar a una parte lo que en realidad no puedes hacer con ella es tan ilegal como insultante y tiene un fin muy claro: seguir dividiendo a los catalanes, seguir mintiendo a todos los españoles mientras le meten la mano en sus carteras, pervierten la historia y debilitan a la nación entera. Pues ¿qué van a permitir después la independencia de la provincia de Barcelona de una Cataluña independiente? ¿Van a permitir esa consulta? Si eso es por la convivencia, ¿a qué no? Por otro lado, la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, con mayoría del Partido Popular, aprobó un informe donde alertaron sobre la peligrosidad de la ley de amnistía. El informe emitido, aunque contó con el apoyo de partidos como el PP, UPN y Vox, enfrentó oposición por parte del PSOE y sus aliados parlamentarios. Durante el debate entre los presidentes autonómicos,
Solo el líder catalán y aliado del presidente Pedro Sánchez, Pere Aragonés, mostró apoyo a la amnistía. El informe argumenta que la aprobación de la ley de amnistía podría socavar el Estado constitucional y deslegitimar las instituciones estatales, constituyendo un golpe para el Estado de Derecho y la normativa constitucional. Desde un punto de vista jurídico, el informe critica que la amnistía debilitaría la fuerza vinculante del Estado de Derecho y devaluaría la Constitución española de 1978. Además, advierte que la amnistía podría ofrecer impunidad a movimientos separatistas e insurreccionales, poniendo en riesgo la integridad del Estado autonómico y las facultades del Senado como representante territorial. Es momento de separarnos por unos instantes. Volvemos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Contamos que la posible candidatura independiente de Robert F. Kennedy Jr. ha generado preocupación entre los demócratas por su capacidad para desviar votos cruciales. La estrategia de Kennedy de presentarse como un candidato independiente después de haber sido marginado en las primarias demócratas destaca una división en dicho partido y representa una oportunidad para Donald Trump, quien podría beneficiarse de la división de votos y obtener una ventaja sobre Joe Biden. La candidatura independiente de Robert F. Kennedy Jr. alarma profundamente a los demócratas por su potencial para desviar votos cruciales en un año electoral particularmente tenso. Esta preocupación no es infundada, dadas las lecciones aprendidas de elecciones pasadas, donde figuras independientes han inclinado la balanza de manera significativa. Los demócratas temen que la presencia de Kennedy en las papeletas pueda restar apoyo al presidente Joe Biden, especialmente en estados clave que podrían decidirse por márgenes estrechos. Joe Biden enfrenta ya una amplia oposición, principalmente por sus fracasos en materia económica, por su mal manejo de la crisis fronteriza, el pobre manejo de las crisis internacionales y un estado de salud mental deteriorado. A pesar de las acciones legales y las campañas de los demócratas para contrarrestar el impacto de la candidatura de Kennedy, su popularidad entre ciertos sectores, incluyendo independientes y jóvenes, plantea un desafío no menor para Biden, quien busca contrastar su candidatura directamente contra Donald Trump. De acuerdo con un informe del diario Las Américas, el contexto histórico sugiere que candidatos como Kennedy pueden alterar el resultado de las elecciones, como Ross Perot en 1992, cuya candidatura, se cree, contribuyó a la derrota de George H.W. Bush. Mientras tanto, la estrategia de Kennedy de posicionarse como un candidato independiente, especialmente tras haber sido marginado en las primarias demócratas, subraya una fractura dentro del espectro político estadounidense. Su capacidad para asegurar un lugar en las papeletas de varios estados, junto con la elección de Nicole Shanahan como su compañera de fórmula, amplifica las alarmas dentro del partido. Esto representa una oportunidad para Donald Trump, quien puede aprovechar la división de votos y conseguir una mayor ventaja frente a Biden. Y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, enfatizó durante su segunda visita a China en 9 meses que su país no tolerará una nueva ola de productos chinos baratos en los mercados globales que perjudiquen a empresas y trabajadores estadounidenses. Sus declaraciones se produjeron al concluir una estancia de 4 días en el país en un contexto en el que ambas naciones acordaron iniciar conversaciones para evitar tensiones comerciales que podrían perjudicar las relaciones. Durante su segunda visita a China en 9 meses, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, subrayó que Estados Unidos no tolerará una nueva oleada de productos chinos baratos que inunden los mercados globales, afectando negativamente tanto a las empresas como a los trabajadores estadounidenses.
Sus declaraciones se produjeron al concluir una estancia de 4 días por el país, en un contexto en el que Beijing acordó iniciar conversaciones para evitar que las crecientes tensiones comerciales perjudiquen las relaciones que muestran signos tentativos de mejora con Washington. Yellen comparó la situación actual con la sobresaturación del mercado global por el acero chino en la década del 2010. Desde el jardín de la residencia oficial del embajador americano en Beijing, afirmó que ha dejado claro que ni el presidente Biden ni ella aceptarán esa realidad de nuevo. La visita buscaba estabilizar las relaciones después de años de tensiones crecientes. Se anticipa que el secretario de Estado Antony Blinken visite a China más adelante este año, continuando con los esfuerzos de acercamiento entre los dos países, que también incluyeron una conversación telefónica reciente entre el presidente Joe Biden y el dictador chino Xi Jinping. Sin embargo, el gesto de apertura de Yellen hacia China, donde es vista como una pragmática opuesta a la desvinculación económica entre las dos mayores economías del mundo, se ve contrarrestado por las preocupaciones en Europa y Estados Unidos ante un posible aumento de las exportaciones chinas baratas. Las relaciones entre China y Estados Unidos se han visto deterioradas especialmente por el acercamiento entre China y Rusia, además de amenazas intensas del gobierno de Xi Jinping contra Taiwán. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Permiso.